Buen día, bienvenidos y bienvenidas al programa de Memoria, mediante el cual buscamos la promoción de los derechos humanos, especialmente el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. En el mes de junio conmemoramos las grandes luchas de los mártires que fueron detenidos y desaparecidos durante la década de los 80 bajo la doctrina de seguridad nacional. A lo largo de este programa estaremos conmemorando hitos o acontecimientos históricos, también conocidos como efemérides. Y para dar inicio, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está comprometido en realizar las reparaciones que permitan dignificar la vida de las víctimas y de los sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado de Honduras. Es así que el 12 de junio del 2023, en un acto público, la presidenta Xiomara reconoció la responsabilidad internacional del Estado de Honduras en la ejecución extraoficial de Herminio Deras García. Esto atendiendo y cumpliendo la sentencia del 25 de agosto de 2022 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Herminio Deras García y familia versus Honduras. Este acto representa una de las reparaciones más importantes de la historia debido a que por primera vez se conmemora y se repara y se reconoce a un militante político y luchador de un partido comunista. Veamos a continuación la nota con el detalle de este acontecimiento. En un día histórico, el Estado de Honduras realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso Herminio Deras, un momento trascendental que refleja el compromiso de la presidenta Xiomara Castro y el gobierno de la refundación con los derechos humanos. Herminio Deras García fue un valiente maestro y dirigente del Partido Comunista de Honduras, víctima de ejecución extrajudicial en enero de 1983 por fuerzas militares del Estado. Su compromiso político y sindical lo convirtió en blanco de hostigamiento y persecuciones en una época plagada por graves violaciones a los derechos humanos. Pero la violencia no solo afectó a Herminio Deras. Sus familiares también sufrieron amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura. En este acto solemne, el Estado de Honduras reconoció también el sufrimiento infligido a su familia y expresó su rechazo por el dolor causado. La ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, aprovechó la oportunidad para expresar a los presentes, pero especialmente a sus familiares, que el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional era un espacio propicio para reconocer esa verdad dolorosa y la grave violación de derechos humanos cometida en Honduras durante la década de 1980, especialmente en relación con el asesinato de este valioso líder sindical. La familia Deras había esperado durante 40 años por justicia y por el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido. Esta vez, por primera vez en la historia, el Estado de Honduras se proclama responsable por este caso. Es por esto que expresaron su agradecimiento al gobierno de la presidenta Xiomara Castro por aceptar la responsabilidad internacional en este hecho y puntualizaron: después de tanto tiempo de espera y abandono, valoramos este acto de reconocimiento. Nunca perdimos la fe y por primera vez en la historia el Estado de Honduras se proclama responsable por este caso y por lo tanto valoramos el accionar del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Veamos a continuación el resultado de las entrevistas realizadas a la población hondureña para conocer su percepción en materia de cumplimiento de compromisos internacionales y conmemoración de fechas importantes. El acto que ha realizado la titular del Poder Ejecutivo de nuestro país pues deja muy bien entrever las capacidades que puede lograr el gobierno como tal, pues reconocer las responsabilidades que se subsumen al no hacer o no garantizar los derechos humanos que todos como seres humanos, valga la redundancia, pues tenemos. Entonces, a mi parecer, pues se ve muy bien. Pienso que si el enfoque fue bastante objetivo, no le encuentro ningún problema. La diferencia está en que siempre se usan estos temas para hacer política y citar un tema X para desviar la atención de la población por otro contexto. Considero que es una acción correcta, puesto que esto es de los últimos casos que ha conocido la Corte Interamericana que se dieron de las ejecuciones extrajudiciales en los años de los 80. Este es uno de los importantes pasos que se ha dado en algunas de las sentencias de la Corte, así como en el caso de Vicky Hernández,
Entonces está más que perfecta la acción que se hizo. Estoy totalmente de acuerdo. El Estado, pues, aunque no fue su Estado, pues, igualmente el Estado es un vulnerable de los derechos humanos. Pienso de que ha sido una buena elección o una buena decisión al haberlo hecho, por el hecho de que nadie lo pudo haber hecho. Sin embargo, no se puede recuperar la vida de el estimado Herminio Deras. Correcto, porque si bien se ha demostrado que cuando uno no investiga sobre la historia, sobre los hechos pasados, se repite la misma historia y nunca terminamos de avanzar. No hay que perder la memoria histórica, eso es un requisito clave para que tengamos identidad, para que conozcamos las raíces de donde venimos, de los hechos que han construido esta nación, ¿verdad? Y de las acciones que se han suscitado y que buscan esconder esas realidades. Me parece que es vital que eso ocurra. Recordar acontecimientos anteriores para no cometer los mismos errores. Sin embargo, cuando hablamos de la violación de derechos humanos, siempre cuando se le da un enfoque político, siempre se habla de una violación por una parte, pero se deja a un lado las violaciones que actualmente se están cometiendo. Yo llamaría más bien a que revisen qué violaciones son las que se están cometiendo en contra de la población hondureña y luego podemos echar un vistazo a la historia, ¿no? Entonces, al ser violaciones continuadas, deben de reconocerse todas estas violaciones y deben de considerarse de que no se vuelvan a repetir, cumpliendo y haciendo el efecto útil que tiene la Convención Americana en su artículo 2, que es adecuar la legislación interna con la Convención Americana. Definitivamente, la lucha se encuentra en la memoria histórica. Entonces, es importante nosotros, también como estudiantes de Derecho y también como sociedad civil, mantener en el recuerdo estos casos. Y pasando a temas internacionales, el 17 de junio de 1991, en Sudáfrica, se conmemora la abolición del apartheid por parte del Parlamento sudafricano. Veamos los detalles. Sudáfrica conmemora en esta fecha la abolición del apartheid por parte del Parlamento sudafricano. El Partido Nacional, que llegó al poder en Sudáfrica en 1948, legalizó el apartheid como una política de Estado y promovió la supremacía blanca. Los gobiernos sucesivos reforzaron el legado de la opresión racista contra la población que no fuera blanca, las personas negras, las de origen asiático y las mestizas, que constituía más del 80% de la población. Antes de llegar a ser presidente, Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Como prisionero, luchó por la dignidad y el trato humano de los prisioneros y la prohibición de la tortura en todo momento. Tras su liberación en 1990, el gobierno del entonces presidente Frederick de Klerk avanzó hacia el desmantelamiento del sistema racial que impedía equiparar los derechos de personas blancas y negras. Al asumir la presidencia, Mandela impulsó una exitosa política de reconciliación nacional. El espíritu entusiasta del mandatario convenció a una nación dividida y la ayudó a superar los peores obstáculos del régimen de supremacía racial. En el marco de las luchas por la unidad e integración de América y el Caribe, en junio conmemoramos fechas importantes, entre las cuales destaca el 22 de junio de 1988, fecha en que se conmemora el Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. También el 14 de junio de 1928 conmemoramos el nacimiento de Ernesto el Che Guevara, quien fue y ha sido un símbolo de la lucha revolucionaria armada y guerrillera en contra del imperialismo y las oligarquías. Su humanismo e internacionalismo ha alcanzado el corazón de muchos y esto ha sido su legado político. Al día de hoy, muchas personas han sido influidas y muchos luchadores también por Ernesto el Che Guevara y su legado. Veamos a continuación la nota completa. El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña fue impulsado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino,
entre sus parlamentos miembros y aprobada en la 12 Asamblea Ordinaria, realizada en Buenos Aires, Argentina, del 23 al 27 de agosto de 1988. Se conmemora el aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar con el fin de crear una América unida. El Parlatino realiza procesos regionales en pro de la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, como también lo hacen la CELAC, UNASUR, Petrocaribe, entre otros. Al igual que Bolívar, el Che Guevara luchó por la unidad latinoamericana. Ernesto Che Guevara fue un médico y luchador por la reivindicación de los pobres. Su internacionalismo y solidaridad por las causas justas lo llevaron a identificarse plenamente con el proceso revolucionario cubano. Por ello ingresó al movimiento guerrillero y junto con Fidel y Raúl Castro se enfrentó a la dictadura cubana. Al vencer participó en la organización del Estado cubano promoviendo importantes reformas políticas y sociales. Años después combatió en la clandestinidad de las montañas bolivianas, donde fue capturado, torturado y ejecutado. Sus restos descansan en Santa Clara, Cuba. El Che es un símbolo de la lucha revolucionaria armada guerrillera contra el imperialismo. Su humanismo e internacionalismo se convirtió en su legado político, influyendo a miles de personas. En Honduras, la tortura y la desaparición forzada de personas durante la década de los 80 representa todo un sistema de graves violaciones a los derechos humanos de la población, mismo que fue instaurado bajo la doctrina de seguridad nacional y trajo consigo una época de terror para toda la población hondureña. Siguiendo esta misma línea, otro hito importante a destacar durante el mes de junio tuvo lugar el 8 de junio de 1992 con la creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, con el fin de ponerle un alto a la tortura y a las desapariciones forzadas. Veamos a continuación la nota que cuenta el detalle de estos acontecimientos. En Honduras, los años 80 son conocidos como la década perdida debido al régimen de terror que torturó, desapareció y ejecutó a ciudadanos. Los años 90 prometían la esperanza de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Lo que ahora conocemos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONADE, fue un logro del activismo y cabildeo en 1991, en el periodo de sesiones de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pues con la ayuda y mediación de la Comisión Internacional de Juristas CIJ, se le planteó al representante permanente de Honduras la asesoría técnica de la ONU en materia de derechos humanos, misma que la administración de Rafael Leonardo Callejas aceptó de inmediato. El presidente constitucional de la República, mediante decreto número 2692 de 8 de junio de 1992, creó el despacho del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, que en su momento dependía del presidente, pero se fue reformando hasta convertirse en el CONADE. También llamado el Defensor del Pueblo, el comisionado fue un espacio necesario para avanzar en la defensa de los derechos humanos en el país. La tortura y la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad y en ese sentido, Honduras ha firmado tratados y convenciones internacionales, entre ellas la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y también la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles. En el mes de junio, siguiendo esta línea, conmemoramos el 26 de junio de 1997, cuando la Asamblea General de la ONU proclamó este día como Día Internacional de las Naciones Unidas para el apoyo a las personas víctimas de torturas. Veamos a continuación la nota completa de este acontecimiento. La tortura y la desaparición son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. La Asamblea General de la ONU proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura con vistas a su erradicación total y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta fecha es una oportunidad para pedir a todos los Estados miembros, la sociedad civil y los particulares que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura.
Al volver, continuamos con más efemérides del mes de junio. Otro acontecimiento histórico en la temática de la tortura, tratos crueles y desapariciones forzadas tuvo lugar la noche del 11 de junio de 1981, cuando Tomás Nativí y Fidel Martínez fueron secuestrados y vilmente torturados por hombres encapuchados y fuertemente armados. Tomás y Fidel fundaron la organización combativa llamada Unión Revolucionaria del Pueblo contra la ocupación extranjera. Veamos a continuación la verdad de los hechos. Tomás Nativí Gálvez lideró la lucha contra la ocupación extranjera y las estructuras corruptas del país. El COFADE lo recuerda como un revolucionario estudioso de la vida, militante del amor y enemigo a muerte de los injustos poderosos de este país. Fidel Martínez, también conocido como el comandante Antonio Castellanos, fue un líder del pueblo, del Movimiento Popular de Liberación y de la Revolución Hondureña. De una escisión dentro del Partido Comunista de Honduras, Tomás Nativí y Fidel Martínez decidieron ir por la vía armada y fundaron una organización combativa llamada Unión Revolucionaria del Pueblo. Nativí pasó a comandar la URP, cuyo lema era "En las calles está el poder", y Fidel comandó el grupo armado Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros. Ambos fueron secuestrados violentamente y torturados la noche del 11 de junio de 1981 por hombres encapuchados y fuertemente armados. Berta Oliva, esposa de Nativí, se encontraba embarazada y estaba junto a ellos en el momento del secuestro. A pesar de arduas búsquedas, no se supo más de sus paraderos ni aparecieron sus cuerpos. Tomás y Fidel siguen vivos en la memoria de las luchas de la resistencia hondureña. Otro hito histórico a conmemorar durante el mes de junio tuvo lugar el 7 de junio de 2003, cuando se dictó la sentencia del caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras, caso que se refiere a la responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez por agentes de las fuerzas militares. Veamos a continuación la nota completa. El 7 de junio de 2003 se dictó la sentencia del caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. Sánchez fue detenido en 2 ocasiones por las Fuerzas Armadas hondureñas por su presunta vinculación con el FMLN, a pesar de que ya se habían firmado los acuerdos de paz en El Salvador. La segunda detención se llevó a cabo en su casa de habitación la noche del 11 de julio. Durante más de una semana sus familiares no supieron de su paradero. El 22 de julio de 1992 se halló su cadáver en un pozo de un río con señales de tortura. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos para investigar los hechos y sancionar a los responsables, estos no resultaron efectivos. El caso, pese a haber sucedido en 1992, guarda muchas similitudes con los que ocurrieron durante la década de los 80. Durante esta época de la seguridad nacional, el modus operandi del régimen fueron las torturas, los tratos crueles y las desapariciones forzadas. Ejemplo de ello son las desapariciones en junio en distintos años. Al menos 34 personas detenidas, desaparecidas y torturadas. 3 personas ejecutadas extrajudicialmente, 1 persona asesinada por motivos políticos, 1 persona con vejámenes y más de una exhumación de cuerpos con signos de tortura en los meses de junio entre los años de 1980 y 1989. Honor y gloria a los mártires por sus luchas. Junio es un mes importante para conmemorar desde la memoria los hechos ocurridos a lo largo de la historia de Honduras y de Latinoamérica. También es un mes importante para evidenciar y recordar el compromiso del gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro en la reparación a víctimas y a sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos.
Les esperamos en el siguiente programa de Memoria para seguir recordando los hechos que marcaron la historia, para promover la reconciliación del Estado con el pueblo hondureño y para que los hechos no se repitan. Hasta pronto.